Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión. Aquí estamos, en la oficina Juan Yali Abogados, otra vez conversando sobre algunos temas que por su relación jurídica tienen mucho que ver con este cuerpo social. El interés de estas charlas no es otro que ilustrar de alguna manera a las personas para que entiendan la importancia de los derechos que tienen y la forma respetuosa en que estos deben exigirse ante las autoridades competentes. Es de eso que se trata precisamente estas charlas, estos conversatorios, estas exposiciones. Por eso hemos venido manejando algunos temas que hemos considerado que pueden ser de importancia para la comunidad. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar en términos generales de un tema que es bastante especial por la frecuencia con que a veces convive en el ámbito laboral. Vamos a hablar del acoso laboral, los aspectos generales del acoso laboral. Y esto en el siguiente sentido, y es que vamos a hacerlo con 7 puntos en particular. El primero, vamos a responder una pregunta que debe entenderse por una relación laboral, porque hay ocasiones donde las personas vienen aquí a la oficina y hacen preguntas en torno, por ejemplo, a la relación que tienen con una empresa, donde trabajan pues de pronto cultivando esas cosas, y entonces muchas veces no tienen ni siquiera ellos muy claro qué clase de relación laboral tienen con la empresa. Entonces, lo primero que vamos a decir ahí es, vamos a responder una pregunta. La pregunta es, ¿qué debe entenderse por una relación laboral? Entonces ya sabemos que las relaciones es la interacción que hay entre en este caso pues entre las personas, una empresa y una persona, y entonces lo que debe entenderse por una relación laboral tiene que ver con toda clase de relación, sea con el sector público o el sector privado, donde concurran 3 elementos esenciales. ¿Qué elementos esenciales deben concurrir, deben conjugarse para poder hablar de una relación laboral? En ese término, los 3 elementos que tienen que ver con una relación laboral son: el primero, que haya una relación de subordinación, es decir, yo tengo un jefe, yo trabajo para esta empresa y en esta empresa mi jefe inmediato es fulano de tal, pero el dueño de la empresa es fulano de tal, ese es el jefe de todos. Yo hago lo que ellos me digan. Ellos me dan órdenes, me dan orientaciones, me dan directrices, y como ellos me dan esa clase de orientaciones, esas órdenes, entonces yo las cumplo porque eso tiene que ver con la competencia misional que yo desarrollo en la empresa, de acuerdo a lo que yo hago en la empresa. Ah, ¿y usted qué hace en la empresa? Ah, yo soy conductor. Ah, ¿usted qué hace en la empresa? Ah, yo soy cotero. ¿Usted qué hace en la empresa? Ah, yo soy electricista. No sé, lo que tú hagas en la empresa, si hay una relación de subordinación, es decir, usted entiende que sobre usted hay otra persona a la que se denomina patrón, patrono, empleador o jefe, entonces ahí estamos hablando de una relación de subordinación. ¿Qué otro elemento debe conjugarse? Aparte del elemento de la subordinación, también tenemos que hablar que hay un horario, debo cumplir un horario. Ay, ¿cuál es tu horario? No, hombre, vea, yo llego a las 8 de la mañana, salgo a mediodía a almorzar, regreso a las 2 y salgo a las 6. Ah, yo tengo un horario. Ese horario es de lunes a viernes, el sábado trabajo hasta mediodía, un horario establecido. Entonces ya van 2 elementos. Tengo la subordinación, yo tengo un jefe, cumplo un horario de lunes a viernes y el sábado hasta mediodía, y entonces ese es el segundo elemento que se conjuga. El tercer elemento que debe concurrir para poder hablar de una relación laboral es el tema de el salario. Entonces yo,
tengo una relación de subordinación, tengo un jefe, me da órdenes, me da directrices, me da orientaciones, emite circulares, señala qué es lo que debo hacer, me coloca tareas, actividades por hacer. Entonces, subordinación. Cumplo un horario, lo hago de tal horas a tal horas. Y además de eso, cada 8 días, cada 15 días, cada 10 días, cada determinado tiempo pactado inicialmente, cuando me voy a vincular o cuando me van a contratar o cuando estoy ahí en la empresa con esa relación, me van a pagar. Y ese pago, eso es lo que termina con el tercer elemento esencial de una relación laboral. Entonces, hasta ahí queda claro que hablamos de una relación laboral cuando concurren esos 3 elementos esenciales que no lo señala incluso el tema pues del código, el mismo código sustantivo del trabajo en el artículo 23, por ejemplo, nos habla de la concurrencia de esos 3 elementos que acabo de mencionar. Un segundo punto al que hay que aludir es el que tiene que ver con las características del acoso laboral. ¿Por qué? Porque es que hoy estamos conversando sobre los aspectos generales del acoso laboral. Entonces, hay acoso laboral cuando yo tengo una relación laboral, y esa relación laboral, lo acabo de decir, se presenta cuando concurren esos 3 elementos que acabo de señalar. Entonces, ya establecida la relación laboral, entonces vamos a mirar cuando dentro de esa relación laboral, más que todo en el tema de la subordinación, yo puedo decir de que se está configurando en la conducta del empleador o incluso de un mismo compañero de trabajo elementos que me permiten inferir, que me permiten diferenciar de que estoy estando expuesto o estando expuesta como persona al acoso laboral. El acoso laboral es tan grave esa situación que incluso está tipificada o más bien utilicemos ese término que suena más al tema del derecho penal, está descrita o está contemplada más bien en la ley 1010 de 2006. Entonces, es una ley la que nos habla del acoso laboral. ¿Y por qué hay una ley sobre el acoso laboral? Pues porque el tema es bastante complejo y de bastante ocurrencia común. Y entonces, pero no significa que porque sea ocurrencia común tengamos que volverlo pues una costumbre. Al contrario, lo que tenemos que ir haciendo con el tema del acoso laboral al interior de una empresa, sea esta pública o privada, es ir recurriendo a desdibujar ese acoso laboral. Entonces, ¿cuáles son las características del acoso laboral? Hombre, cuando miramos, por ejemplo, el artículo 1 de la ley 1010 de 2006, que hace referencia al tema del acoso laboral, nos dice esta ley que podemos definir como características del acoso laboral las siguientes. Por ejemplo, nos habla ese artículo 1 de las diversas formas de agresión, a veces al interior de la empresa para la cual trabajo. Puede de alguna manera deducirse de que yo estoy siendo agredido, que estoy siendo maltratado, y eso no significa pues que el jefe de talento humano o que, por ejemplo, el jefe inmediato, que puede ser un secretario de despacho o de dependencia, esa persona me reciba pues de un guarapazo y me dio un golpe, me dio un empujón. No, ese tema de las agresiones y maltratos no solo incluyen eso, que a veces también se presentan infortunadamente al interior de las interacciones pues sociales. Toda esa clase de cosas se ven infortunadamente, pero lo que dice como característica del artículo 1 al que estoy aludiendo de la ley 1010 es que cuando hay unas diversas formas, hay varias formas en las que podemos hablar de ese acoso laboral, y dentro de esa diversidad de formas para hablar del acoso laboral encontramos, por ejemplo, las agresiones, que pueden ser verbales, la forma en que me hablan, la forma en que se dirigen a mí, la forma en que me dan, por ejemplo, una orden, la forma en que me señalan unas tareas, unas acciones, unas medidas que yo
con fundamento en el manual de mis funciones, tengo que desarrollar la forma, como dicen por ahí, es que es la forma en que me lo está diciendo la que me duele. ¿Y por qué me duele? Pues porque me siento maltratado. Entonces hay agresión, hay maltrato, hay vejámenes, hay trato desconsiderado y ofensivo. Y en general todo ultraje, óigase bien, a un tema que en muchas de estas conversaciones hemos mencionado porque para mí es de capital importancia, la dignidad humana. Cuando usted en su trabajo, sea que usted trabaje para la empresa pública, un ejemplo, la empresa pública, puede ser un instituto, puede ser un establecimiento educativo, puede ser la alcaldía municipal o el sector privado, una empresa del sector privado, cuando usted sienta que atentan contra su dignidad humana, entendiendo por dignidad humana ese conjunto de derechos que nos pertenecen por la simplicidad misma de ser seres humanos. Somos seres humanos y en consecuencia a nadie le asiste el derecho de pisotearme como persona. Nadie tiene por qué ultrajarme, nadie tiene por qué maltratarme, nadie tiene por qué recurrir a una forma ofensiva de dirigirse a mí porque yo, con respecto a esa otra persona que me quiere ultrajar, considera a esa persona equivocadamente que es superior a mí en el terreno de lo humano, de lo naturalmente humano. Entonces, cuando yo siento que al interior de la empresa, pública o privada, a mí lo que están es pisoteándome la dignidad como ser humano, cuando la dignidad misma es la que está en juego, y está en juego porque desconocen los derechos que a mí me pertenecen por ser un ser humano, y entonces el libre desarrollo a la personalidad, por ejemplo, el debido proceso en el tratamiento de los procesos a los que yo me veo abocado por el ejercicio de mis funciones. Cuando esas cosas ocurren, entonces yo tengo que prender las alarmas porque de alguna manera se está configurando o se permite inferir de que hay un acoso laboral. Entonces lo más importante es que de manera general ese ultraje esté orientado a atentar contra la dignidad misma de cada uno de nosotros como personas. Eso no tiene por qué ocurrir, no tiene por qué ocurrir. Y normalmente esos ultrajes, esos maltratos, vejámenes, eso se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, como ya lo dije, de una empresa pública o privada. Eso no es que solo se ha visto en la empresa pública, en la alcaldía, no. Eso se ve también y mucho en las empresas privadas y son aspectos que hay que corregir como seres humanos. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que no podemos es desvestir la importancia de lo humano. Entonces, eso pues con fundamento en lo que dice la ley 1010 de 2006, que es la ley por medio del cual se adoptan las medidas. Mire lo que dice la ley 1010. La ley 1010 lo que hace es adoptar unas medidas para prevenir, para corregir y sancionar si es necesario el acoso laboral. Es decir, no es que entonces el que es jefe, el que es patrono, entonces me acosa, me trata mal, me ultraja, me maltrata, me grita, me regaña y si me descuido me empuja y entonces no va a pasar nada. También hay sanciones para la persona, pertenezca al sector público o privado. Recuerden que si pertenece al sector público, entonces ahí hay algo especial también de lo que hay que hablar y es un paréntesis que hacemos con fundamento en la ley 1952 de 2019, que es el Código General Disciplinario, porque por allá en el artículo 37, 38 y 39 hace referencia no solo a los derechos que tienen los servidores públicos, sino también a los deberes y obligaciones. Entonces estamos aquí diciendo nuevamente, como en varias ocasiones lo hemos mencionado, que debemos entender por el derecho, el tema de ese conjunto de normas que regulan nuestras conductas de relación. El derecho es el conjunto de normas que regulan nuestras conductas de relación y esas relaciones pueden ser laborales. Y entonces en las relaciones laborales, pues claro, se despliegan por razones obvias muchas conductas y muchas de esas conductas
son reprochables a la luz de lo que dice la Constitución y la ley, y en este caso particular, el día de hoy, reprochables a la ley 1010 de 2006, que es la que habla del acoso laboral. Y hay que decir de que esta ley, vuelvo y repito, lo que hace es adoptar unas medidas para prevenir, corregir y sancionar aquellas conductas orientadas a los hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Eso es importante pues señalarlo. Ahora bien, uno podría decir, bueno, ¿y cuáles son los ejemplos más comunes que se ven con respecto al tema del acoso laboral? Los ejemplos más comunes. Porque si uno sí encuentra jefes o encuentra dentro del sector público, dentro del sector privado, encuentra uno personas que tienen cargos de dirección, entonces creen que porque están ocupando un cargo de dirección, entonces ya tocaron el cielo con las dos manos, ya quieren mirar por encima del hombro a los demás, desdibujan la caracterización misma de la dignidad humana, solo se habla de la dignidad humana de ellos. Creen que ya a la gente hay que gritarle, creen que a la gente ya hay que mirarla por encima de los hombros, ya creen que le pueden abrir los ojos a las personas cuando las personas acuden a la administración, cuando acuden a la secretaría del despacho, y es precisamente esas las cosas que suscitan una conversación como esta, porque lo que tratamos de hacer es no solo colocar sobre la mesa unas reflexiones, sino además surtir estas reflexiones de unas opiniones que jurídicamente conducen a mejorar la prestación de los servicios, porque también en cuanto al tema de las prestaciones de servicios hay que señalar lo siguiente: hay que recordar además que los fines esenciales del Estado están consagrados en el artículo 2 y tiene una concurrencia con el artículo 366 de la Constitución, artículo 2, concurrencia con el artículo 366 de la Constitución, y cuando yo fusiono esos dos enunciados normativos de nuestra Carta Política de 1991, lo que yo puedo decir es que las finalidades sociales del Estado se fundamentan en servir a la comunidad. ¿Y servir a la comunidad para qué? Entonces contesta el artículo 366, para garantizar el bienestar general del cuerpo social. Entonces, si lo que yo pretendo como administración pública o privada es prestar en el sector público unos bienes y servicios, y en el sector privado garantizar una rentabilidad para la empresa, entonces no puedo hacerlo desdibujando la dignidad humana que le corresponde a cada uno de mis colaboradores, de las personas que trabajan para mi empresa, la empresa, llámese acá en los términos de la ley 1010, pública o privada. Entonces, los ejemplos más comunes y en términos del enunciado inmediatamente anterior, que es el artículo 1 de la ley 1010, redundan en la descalificación. A veces encontramos que no solo los jefes, no solo el secretario de despacho, no solo el mismo jefe de la administración y representante legal de la entidad, sino que muchas veces los mismos compañeros descalifican, humillan, tratan mal a los compañeros. Y ese compañero, cuando eso es reiterativo, eso lo que hace es rayar en lo que señala la ley 1010 de 2006 como acoso laboral. Es precisamente eso lo que hay que evitar. Y cuando esa descalificación humillante es en presencia de los compañeros de trabajo, es decir, colocan a la otra persona, al compañero de trabajo o a quien tiene una relación de subordinación, lo colocan en una situación humillante, o lo colocan en una situación donde él siente que están atentando de manera directa al corazón de la dignidad humana, o esa persona, por ejemplo, se ve expuesta al escarnio público, a la burla de los demás compañeros. Además de eso, peor aún, siente que lo están etiquetando. ¿Por qué? Lo etiquetan por su forma de vestir, por su forma de hablar,
por la forma en que le quedan las gafas, por la forma en que se tiñó el pelo, por una cantidad de cosas, y siente que realmente lo están etiquetando y que a razón de eso es el objeto de burlesco en la empresa pública o privada. Entonces ahí estamos hablando de unos ejemplos que son muy comunes en el tema pues de abordar esta situación del acoso laboral. Esas burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, sobre la orientación sexual, sobre el fuero interno de ellos como personas, sobre la manera en que se inobserva el libre desarrollo de la personalidad. Esos son aspectos que son muy comunes dentro de las entidades, dentro de las relaciones de trabajo, y esas son las cosas que hoy estamos reflexionando sobre ellas, porque precisamente se trata no solo de que conozcamos de que existe una ley como la ley 1010 y además un sinnúmero de sentencias de la misma Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, conceptos del Departamento Administrativo de la Función Pública, el mismo Ministerio de Trabajo se ha pronunciado sobre el asunto y la misma ley está señalando, y lo señala ¿por qué? Pues porque existe, porque convive con la empresa pública y privada esta clase de situaciones que no solo las tenemos que reflexionar sobre ellas, sino que tenemos que trabajar sobre esas conductas reprochables al contenido de esa norma. ¿Por qué? Pues porque se trata es de armonizar la función pública o privada. Porque lo más importante, por ejemplo, en el tema de la administración pública, es lograr un valor público, la confianza. Y no puede haber confianza en el sector público, incluso también en el privado, por dos razones. Primero, si la gestión pública o privada no está orientada a resultados. Si la gestión de una administración municipal, si la gestión de un gerente de una empresa privada no está orientada a resultados, no puede predicarse ese valor público, la confianza. Dos, si la gestión del sector público, del jefe de la administración y representante legal de la entidad pública, o del gerente o director de una empresa privada, no está orientado a exaltar la importancia del cliente interno, de sus trabajadores, y además de eso puede percibirse que lo que pasa en esa empresa es una situación donde la gente llega y dice, hombre, qué atmósfera tan pesada la que se siente ahí en esa empresa. Uno llega y no ve la hora de salir. Las personas que lo atienden a uno tratan de hacerlo bien, pero se les percibe a ellos el estrés, se les percibe la ansiedad, se les percibe el malestar. Por allá escuché donde estaban tomando tinto, decir a alguno de los que trabajan acá, hombre, yo trabajo acá, pero yo estoy buscando trabajo en otro lugar porque es que no aguanto la manera en que aquí presionan al personal, maltratan al personal, inobservan sus recomendaciones, la manera sarcástica y permanente en la que se dirigen a los trabajadores, la forma humillante en la que hacen, la coacción, por ejemplo, en muchos aspectos de la vida de la empresa pública o privada. Entonces eso es lo que lleva a que ahí no se pueda predicar la confianza, y esas cosas hay que corregirlas, porque lo más importante es predicar la confianza, pero la manera de hacerlo es procurando respetar de manera permanente la dignidad humana de quienes trabajan para la empresa pública o privada. Por ejemplo, hay sentencias que dicen cosas como estas: la facultad de terminar unilateralmente un contrato de trabajo puede configurarse de alguna manera en un acoso laboral. Entonces uno diría, hombre, si a usted en la empresa pública o privada viven constantemente amenazándolo, generando ese ambiente contaminado, un ambiente laboral contaminado, donde usted siente zozobra, malestar, pero que usted por necesidades económicas, para satisfacer las necesidades de su casa, de su hogar, de su familia, de sus niños, de sus hijos, tiene que quedarse ahí hasta que resulte algo. Entonces hay que decir lo siguiente: entonces si no haces esto,
esto que va en contra de tu dignidad, esto que no tiene que ver con tus funciones, con el catálogo de tus funciones, esto que no tiene que ver con tu contrato, si no lo haces, entonces yo te echo y te echan. Entonces lo que hay que entrar a evaluar, y lo dice el juez constitucional, es si ese despido realmente es injusta causa, y hay que ir mucho más al fondo, y el juez constitucional lo que tiene que revisar es que si ese despido sin justa causa precisamente dio origen a razón de un acoso laboral, y si realmente se logra con elementos materiales de prueba descubrir de que el despido sin justa causa se originó precisamente porque la otra persona, el trabajador por ejemplo, no soportaba, se le volvió insoportable la relación laboral en esa empresa por el acoso laboral, entonces ahí el empleador o el compañero de trabajo que protagonizó esa conducta, desplegó esa conducta en contra de la persona que finalmente echaron o renunció, fue por acoso laboral. Entonces ahí es donde entra lo que dice la ley 1010, la naturaleza misma de la ley 1010. Se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral. Listo. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer el tribunal? ¿Qué tiene que hacer el juez constitucional? ¿Qué tiene que hacer el juez de tutela, por ejemplo? Tiene que valorar con perspectiva, incluso de género. ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces esas humillaciones, muchas veces ese maltrato, muchas veces esos ultrajes se derivan de la orientación sexual de las personas, y es ahí donde al final de esta conversación yo voy a hacer pues unas recomendaciones con ocasión a eso que estoy diciendo en este momento. Entonces, volviendo pues a esa ley 1010, vamos a repetir lo siguiente con fundamento en el artículo 2 de esa ley. Dice: se entenderá, y esto es importante que quede claro, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable. Es decir, no se trata de llegar y decir, hombre, lo que pasa es que yo me siento acosado laboralmente. No, ahí es que demostrarlo. Y dentro de la demostración de que se está exponiendo a un acoso laboral, la demostración son elementos materiales de prueba, y uno de los elementos materiales de prueba es que esa situación se está presentando de manera persistente. Entonces, y que es ejercida sobre un empleado, sobre un trabajador, por parte de un empleador, de un jefe o superior, incluyendo a un compañero de trabajo. Pero hay un tema con el que yo quiero ir ya terminando, y es el tema de las conductas que no constituyen acoso laboral. Entonces, no constituye acoso laboral todas las orientaciones, todas las órdenes que se dan en el marco de las competencias misionales del funcionario. Yo, como jefe de la administración municipal, como representante legal de la misma, yo como secretario de despacho, como director, como gerente, a mí me asiste el derecho de exigir unos resultados a mis trabajadores. Lo que yo no puedo es extrapolar esos derechos abusando de mis derechos para tratar mal a ninguno de ellos. Entonces, eso debe quedar claro, y eso también está contemplado en la ley 1010 en el artículo 8. Hay unas conductas que no constituyen acoso laboral y no puede confundirse el tema. Termino diciendo lo siguiente: conclusiones. Las conclusiones son 7. La primera: tratémonos siempre con la importancia que amerita la dignidad humana. Es una invitación respetuosa. Tratémonos conforme a la importancia de la dignidad humana. 2. Llamemos la atención en privado y elogiemos en público. Si quiere, no elogie, pero la atención, cuando usted necesita llamarle la atención a un empleado, incluso a un compañero, debe hacerlo es en privado. ¿Por qué? Porque si lo hace en público, lo que hace es exponerlo al escarnio público, y es ahí donde de alguna manera, y si es repetitivo, se configura el acoso laboral. 3. Seamos consecuentes, respetuosos de los puntos de vista de los demás. 4.
Aceptemos, vamos a hacerlo en 5 puntos para resumir que ya se nos acabó el tiempo. Aceptemos el reto de darle un valor agregado a la administración. Hoy se puso de moda hablar no solo de administración pública, por ejemplo, sino que estamos hablando hoy de un tema que se llama la bioadministración, es decir, la importancia de la vida. Y no es importante la vida en los términos del acoso laboral cuando lo que ocurre al interior de la empresa pública y privada se atenta contra la dignidad humana. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Resta la importancia y eso no puede suceder. Y último, recordemos que es plural el universo. Y es plural el universo, ¿por qué? Porque aquí hay una diversigética. Aquí la diversidad es la vida, la uniformidad es la muerte, dicen por ahí. Entonces aquí lo que estamos llamados es a ser respetuosos del pluralismo del universo. Las personas tienen derecho a pensar diferente, las personas tienen derecho a vestir diferente, las personas tienen derecho a su tono afectivo de voz diferente, a su dialecto en un país tan plural, tan pluricultural como Colombia. Muchas gracias, Dios los bendiga y por acá, siempre para servirles en Juan Yalí Abogados.